Para entender el movimiento médico, es importante conocer el contexto histórico en el que ocurrió. En 1964, México estaba en la transición de presidentes. Durante esa época, el país vivía bajo un régimen autoritario del PRI con poca tolerancia hacia movimientos de protesta. El gobierno mantenía un discurso de crecimiento económico y estabilidad, pero sectores como el de la salud sufrían problemas graves. Médicos residentes internos trabajaban hasta 36 horas seguidas, con sueldos muy bajos. No tenían contratos formales ni derechos laborales, lo que significaba que podían ser despedidos sin justificación. El salario de un médico en una institución pública era mucho mejor al de médicos en hospitales privados. No contaban con seguridad social ni prestaciones. Condiciones laborales inhumanas. Médicos residentes internos tenían jornadas excesivas sin un pago justo. En hospitales del IMSS-ISSSTE trabajaban turnos de hasta 36 horas seguidas sin descanso adecuado. No tenían derecho a vacaciones, aguinaldo ni seguridad social. Bajos salarios. Un médico residente ganaba aproximadamente $600 mensuales, insuficientes para vivir. Inestabilidad laboral. No existían contratos formales, por lo que podían ser despedidos sin explicaciones. La falta de derechos laborales los dejaba vulnerables ante abusos. Falta de representación sindical. No había un sindicato que los protegiera ni que negociara por sus derechos. El 26 de octubre de 1964, médicos residentes del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE fueron los primeros en manifestarse. Sus principales demandas eran: aumento salarial, contratos formales y estabilidad laboral, seguridad social, derecho a sindicalizarse. Se agruparon en la Asociación Mexicana de Médicos Residentes y Internos, AMRE. Suspendieron actividades en hospitales de la Ciudad de México, atendiendo solo emergencias. Al ver que las huelgas continuaban, el gobierno ofreció aumentos salariales menores, pero sin cambios en la estabilidad laboral. Los médicos rechazaron la oferta y decidieron continuar con sus protestas. En diciembre de 1964, el gobierno prometió mejoras, pero no cumplió. Los médicos hicieron nuevas marchas y reuniones públicas. En enero de 1965, el gobierno despidió a cientos de médicos que participaron en las protestas. La huelga creció y médicos de otros hospitales se unieron. El gobierno ignoró las demandas y minimizó el problema. El 13 de enero de 1965, miles de médicos marcharon en el Zócalo de Ciudad de México.
Exigieron ser reinstalados en sus trabajos y mejores condiciones laborales. Algunos médicos fueron reinstalados en sus puestos. Se lograron pequeños aumentos salariales, pero las condiciones laborales no mejoraron de inmediato. Se generó conciencia sobre los derechos laborales de los médicos residentes. En los años siguientes hubo mejoras en prestaciones y estabilidad laborales algunos hospitales. El movimiento médico de 1964 a 1965 fue una lucha valiente por mejores condiciones laborales en el sector salud. Aunque enfrentaron represión y no lograron todas sus demandas. Dejaron una huella importante en la historia de México. Su lucha ayudó a sentar las bases para futuras mejoras en la profesión médica y en los derechos laborales del país.